Vamos a revisar en esta conversación con el doctor Carlos Melconian 7 u 8 datos de la economía de todos los días, tanto como están hoy, tanto como pensamos que pueden estar en 2014. Inflación, emisión, situación fiscal, crecimiento, empleo, inversiones, energía, precios relativos, etc. Obviamente, Carlos, vamos a arrancar antes de estos temas con el tema del momento, que es el tema de las reservas. Yo me acordaba esta mañana cuando leía por radio la caída de ayer a 32.000 y pico de millones, cuando la Argentina seguía hora a hora, no las reservas, sino el riesgo país. ¿Te acordás? Sí. Que un poco como el parámetro de cómo iba la cosa era cuánto había de riesgo país, Sí. que marcaba obviamente una situación que parecía cada vez más urgente. ¿Es comparable aquel momento con este? ¿Es el tema reservas el dato a mirar en este momento o no es tan urgente? Puede ser el indicador que se ha popularizado. Habitualmente previo al riesgo país, te diría. Porque Argentina entró en la medición de riesgo país una vez que regularizó su situación en el mercado internacional. El riesgo país es una medida calificatoria en el mundo. Pero eso ocurrió en los 90. Claro. Previo a eso, y yo te diría, cuando casi no se chequeaban las reservas, vos sabés que no es que no cayeran o no subieran, pero Argentina en los 80 tuvo un patrón casi, yo te diría, de reservas estancadas, donde no pagaba, o sea, estaba en default y con mercado paralelo. Y no se seguía porque ya habían llegado a un mínimo donde se hacía lo que podía. Entonces el indicador sustituto imperfecto, pero previo al riesgo país, era el paralelo. El paralelo. El claro. dólar paralelo, Claro. claro. Entonces es como que vino dólar paralelo en la normalización riesgo país, luego nada, porque todo este conflicto empieza con el control de cambios, de saber qué medir. El riesgo país dejó de ser un parámetro, paradójicamente festejado en la Argentina. Es decir, el país que no tiene un riesgo país que mida en los mercados es el chico que va a la escuela y dice, ¿trajiste el boletín? Claro. No, porque no usamos el boletín claro, en la claro, escuela. claro. Y entonces yo cómo sé cómo estás Claro, vos, para claro. compararte con Claro. Josecito que se Claro. sienta al lado. O sea, acá es un festejo no tener riesgo país. Una cosa que en el mundo, ¿cómo le entrás Claro. a un país para ver su grado de credibilidad, responsabilidad, riesgo? Si dame lo que rinde un bono del gobierno, lo que rinden los mercados Claro. voluntarios de deuda. Claro. Bueno, eso es una práctica que se perdió. Ahora vuelvo al tema. Las reservas han entrado en eso. Si no se hace nada, en algún momento del bienio, cuando lleguen a un mínimo, y estoy pensando, no estoy diciendo vamos a ese camino, pero el camino de los 80 fue, llegan a un mínimo, vienen restricciones, 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 y un día las clavas ahí, no hay más, hay un paralelazo, Claro. y bueno, y vas viendo. Esa es, Claro. digamos, la reserva en Venezuela hoy. ¿Caen o no caen? Ya son irrelevantes. Ya es relevante, claro. ¿Cuál es lo relevante? Y es la brecha con el Claro. paralelo y si van autorizando importar o no Claro. importar. O sea, en los 80 en el Banco Central se hacía un listado de pagos impostergables. Entonces había un orden. La primera línea era esto, la segunda línea era esto, la tercera era la cuarta era esto. Entonces decías, che, no alcanza. Bueno, eliminá la última, tachá Claro. la general a doble. Claro. Correcto. ¿Entendés? Hasta que quedaron las importaciones. Claro. Es decir, esos son los caminos naturales si no se hace nada. Claro. Ahora, una pregunta, yo no soy economista obviamente, pero me imagino dos líneas que se cruzan, ¿no? Una son las reservas que van bajando, ¿no? Sí. Estábamos del cepo para acá hemos perdido 15.000 millones, ponerle. Sí. Muy bien. Entonces imaginemos una línea que baja, ¿no es cierto? Reservas que estaban en 40 y pico mil, ya están en 32 30 y pico mil, sí. y van camino a ponerle 20 y pico mil en un año. De no hacer nada. De no hacer nada. Sí. Y emisión de pesos que sube, una línea inversa que va Sí. subiendo la cantidad de pesos, ¿no es cierto? En algún punto esas líneas se cruzan, ¿no es cierto? Y generan un espacio donde... ¿Qué pasa ahí, ¿no es cierto? Con reservas que bajan y pesos que suben, ¿no? Bueno, eso es que
el dólar implícito de ese Claro. país, o la relación del dólar implícito en ese país, crece. Entonces, hasta que algún día haya programa nuevo, reconstitución, certidumbre y horizonte, y discutiremos cuál es el valor del dólar de gobierno nuevo con credibilidad, Sí. tanto nominal como real. Antes de entrar en los temas que mencioné al principio, ¿crees, Carlos, que el cepo vino a agravar las cosas? ¿Fue peor el remedio que la enfermedad? Absolutamente. Y te digo, lo discutimos hace años, Sí, vos claro. y yo. Y siempre bajo la idea de que la decisión que estaban tomando para mí no tenían la percepción de haberla estudiado. Porque el solo hecho de haberla estudiado conducía o ameritaba, aún dentro de la ideología del gobierno, de encontrar alternativas. Porque yo tuve la sensación cuando se tomó la decisión del cepo que ni siquiera se había estudiado la historia de lo que ocurrió con los cepos, afuera o adentro. Una medida muy difícil, sin recuperar crédito para luego salir, muy difícil de no profundizar, muy difícil de no generar temor, a punto tal que el cepo terminó siendo más relevante, no por lo que paró en términos de salir, sino por lo que dejó de entrar. Claro, claro, obviamente. O sea, si yo te digo, vos tenés que entrar a un lugar donde no sé si vas a salir, Y vos no no entrás sé si más. entrás, claro, Una obviamente. cosa muy burda fue. Claro. Por eso, siempre con el respeto adecuado, nosotros dijimos, mira, siempre por percepción, formación, nosotros siempre damos la derecha para opinar a quien toma una medida. Pero en la del cepo no. En la del cepo siempre fue una decisión vista como no tuvieron en cuenta ni siquiera la historia. Claro. Entonces, quiere decir entonces que en tanto y en cuanto siga existiendo el cepo, la idea de la reconstrucción de las reservas es una ilusión, digamos. Ilusión, ilusión. Con el cepo es una ilusión. Justamente, y acá es donde cuando nosotros tenemos que opinar lo que viene, uno opina dentro del modelo heterodoxo prehistórico. Es decir, si yo digo, no, cuando vos liberás, vos me decís, pero disculpame, el escenario que estás planteando de liberás, ganás crédito, ¿es viable dentro del modelo? No. Bueno, entonces, pero discúlpame, déjalo de lado. Hacé el esfuerzo de opinar cómo se hace llevadero dentro del modelo. Claro. O sea, ese es el esfuerzo que hay que hacer. No es decir, creo en esto. ¿Pero cuál es? Pues el desdoblamiento como una salida dentro de un abanico. Es un elemento natural dentro de los cepos, porque de repente gana aire y con sus distintos formatos, no hay un solo desdoblamiento. Puede haber distintos doblamientos. Puede haber distintos dólares. Puede ser para el limonero, Claro. puede ser para vaca muerta, Claro. puede ir a un financiero, puede perder reserva al Banco Central, innumerable cantidad De variantes. variante. Y siempre se lo ha tomado. Así fue con él en el periodo de Alfonsín. En la medida, porque en el periodo de Alfonsín también pasó lo mismo. ¿En qué sentido? Salvando la distancia para que no se ofenda ningún radical. Siempre empieza la idea de que hay un segmento que quiere profundizar la heterodoxia. En aquel momento no era la venezolanización, porque los radicales no buscaban Venezuela, pero tenían un grupo de profundización de heterodoxia. Mientras tanto venía una nueva trova más market friendly, pro mercado, y que siempre ocurrió. Entonces el desdoblamiento y luego una pequeña apertura y un financiero que trabaje solo, es decir, le empecé a sacar la ruedita a la bicicleta, le dejé una nada más. Mira cómo anda 10 metros solo, decís vos cuando empezabas a andar en bicicleta. Siempre ocurrió. En el año 87, 88, un mercado dual, el plan primavera, fueron intentos donde estaba ganando la apuesta la posición más de volver a los mercados. Eso ocurrió en la Argentina. Lo único que hace, siempre son los pasos iniciales a liberar. Me acuerdo que llegó Terraño y venía el plan Houston. Sí, el plan Houston. Claro, que era como ir a vaca muerta hoy. O querían arreglar el default y entonces se juntaba con el comité de banco. Y lo mismo. Asociar aerolíneas con SAS, ¿te acordás? Exactamente. Eran
entre la heterodoxia Sí, y los una cosa liberadores, intermedia, claro. venían ganando los liberadores Claro. y iban dando pasitos de inserción Claro. de Argentina, Claro. pero nunca Ahora, se regala la credibilidad. Ahora sí, esta es la última pregunta sobre esta materia antes de entrar en los temas más macro, digamos. Sí. Supongamos una conjetura, digamos, que no entran más dólares como consecuencia del estado de cosas y que el gobierno resuelve no desdoblar. Es decir, que finalmente todas estas especulaciones que hay sobre, en este momento de Argentina, respecto de que un desdoblamiento viene, alguna restricción, que el turismo, lo que sea, eso no pasa, que todo sigue tal como está, digamos, ¿no? Es decir, se mantiene el cepo y no hay desdoblamiento cambiario, que sería una situación intermedia. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, ahí vas a una crisis. Si vos no desdoblás, no obstruís, no desdoblás, no obstruís, y vamos a decir, y te la bancás perdiendo reserva esperando a marzo, abril que entre la cosecha. No, esto es un camino, vas a 15.000 millones de dólares menos piso el año que viene. Digamos, mirando cómo llueve y decir, en algún momento creo que para. Ok. No, o sea, impensable. No tiene, impensable para mí, diga, impensable. Por eso es natural que en algún momento, a ver, día, hora, nivel de obstrucción, nivel de desdoblamiento, nivel de media, todo eso está abierto. Claro, exacto. Todo eso está abierto. Si la pregunta extrema de no hacer nada, es lo que tenés hoy. Ok. Digamos, Bueno, y eso conduce a una recesión. Una variante que yo he leído y he escuchado además, casi te diría, de alguien citando a la propia Presidenta de la República en las reuniones posteriores a las PASO. Viene el préstamo de los chinos. Habrás oído eso, ¿no? Sí, pero el ya swap chino. Ya lo oí hace años también cuando la situación no era así. En algún momento el préstamo chino, ya ni me acuerdo por qué venía, para darle un shock a la inversión. Sí. No, porque ¿qué es el préstamo chino? Bueno, ¿en qué moneda? Los empresarios que fueron a reunirse con Cristina Kirchner a Río Gallegos, cuando el presidente citó a los dueños de la pelota, ¿te acordás? Esa circunstancia ocurrida después del 11 de agosto, escucharon de boca del presidente, tengo un préstamo chino. Pero, a ver, si préstamo chino... Te paso el dato. Está bien. Si préstamo chino es, tengo un préstamo chino para que este nivel de diarrea, de boca sucia, voy a decir, le meto 10.000 millones de dólares arriba, eso No lo ves. Bueno. Cero de chance. O sea que no, digamos, en cualquier caso, para redondear este tramo del reportaje, no ves alternativa a algún nivel de desdoblamiento cambiario de un modo de u otro. obstrucción, de un conjunto de cosas, de día y hora, de gradual y no shock, de lo que quieran. El problema ahí, caemos en lo que hemos hablado otra vez, es qué medida, quién la decide, quién la expone, cómo se integra, y quién la pone arriba de la mesa. De nuevo, qué sé yo, si hay un segmento heterodoxo que quiere profundizar, si hay otro que lidera no sé quién. Sí, ahí estamos claros en que me parece que lo que juega un papel fundamental es el contexto político. Estamos claros que esta vuelta sí que influye mucho más que otras veces, ¿no? Y con mucho cuidado para encontrar contrapartida del sector privado del otro lado. Mucho cuidado. Acá, dependiendo de lo que vayan encontrando, tienen que estar a la altura de las circunstancias los candidatos a presidente. Sí. ¿Por qué? Porque estos son periodos fenomenales para que el sector privado berreta, con cartas marcadas, venga a jugar en estos momentos. Claro. Bueno, eso es inadmisible. Bueno, asumiendo que habrá algún nivel de retoque en la política vinculada al frente externo, digamos, los demás, me gustaría revisar 7 o 8 puntos de la macroeconomía y su perspectiva para el 2014. Obviamente, empezando por la cuestión fiscal, ¿no es cierto? Sí. La Argentina, según leímos esta mañana, viene con un nivel de déficit de 120 y pico de mil millones en el año. Y me gustaría confirmar ese dato, si es que es así, y cómo lo ves para el año que viene. Sí, vamos a ponerlo en lugar de definiciones técnicas del déficit fiscal en términos de flujo de caja. Es como si vos me dijeses, che, 110.000 o 120.000, ¿es lo que tienen que emitir? No. Entonces vos decís, qué lástima, yo quiero ese número. Porque esa es una definición técnica de déficit fiscal, donde entran devengamientos, etcétera, etcétera. Yo te diría de almacenero.
toda la recaudación, menos todo lo que sale, va a estar en el orden de los 85.000 millones de pesos este año, por el fisco. Por el fisco. Eso ha sido creciente en los últimos 4. Si la tasa a la cual crece la recaudación continúa, es decir, si ahora Marcelo Longobardi me dice, y si cae peor, Claro. si continúa, y si el nivel al cual este gasto público continúa, que incluye por ley la remuneración a los jubilados, piso la inflación a los asalariados, un nivel de obra pública ahí y los subsidios a la actual tasa. Si eso crece, y eso crece, que son líneas que cada vez divergen más, el año que viene será de 140.000 millones de pesos. Bien de verdulero, fuera de cualquier definición. Va a venir esa definición técnica el año que viene y va a decir es 160, claro. No me importa. Cada vos si de venga pago, lo dibujás. Es una cosa creativa. Vamos. Correcto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta caja y la que estábamos hablando? Que ahí siempre está el tema, con consecuencia económica negativa, que emite moneda. Es como que te digo, dame algo porque cierro, o porque la reserva, o porque el paralelo. Acá no hay. Decís, menos mal que no hay. ¿Y qué hay acá? Y acá hay emitido. Ok. Segundo punto. Sí. Esta mañana me dijo el doctor Broda que la emisión monetaria, él la veía casi como sin control, ¿no es cierto? Que era cualquier cosa, digamos. Y casi me lo presentó como un tema hasta más relevante que la cuestión del cepo, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el segundo tema. Si el déficit fiscal viene en este nivel, emisión monetaria, ¿cómo viene ahora? Y su perspectiva para el 2014. Bueno, varios temas. Vamos a empezar por la parte más teórica de esa definición, cierta. Y después te voy a decir mi discrepancia con eso. La parte teórica, cierta de todo eso, es que el problema macro del cual estamos hablando hoy en la Argentina es el de la emisión y el de la inflación. O sea, es como que te digo, si vos no cortás la emisión y no cortás la inflación, en reserva es el perro que se muerde la cola. Claro. Es decir, si acá estuviéramos en una jornada universitaria y estamos discutiendo la madre del borrego, es verdad que esa es la madre del borrego. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? Que no estamos en una clase universitaria y que estamos viendo dónde te aprieta el zapato. El zapato aprieta en reserva. Es verdad que sin cortar la emisión y la inflación no tiene solución. Pero te quiero decir, también, llévame al terreno práctico, porque eso no va a ocurrir. La emisión es esto que estamos hablando, si eso es desbocado, no desbocado, de nuevo, es comparado contra qué. Entonces, desbocado tiene esa cuestión que por radio hemos discutido, de una pseudo-ortodoxia monetaria que el Banco Central al comprar dólares, en lugar de expandir adicionalmente, está contrayendo, y entonces no se hace paradójicamente explosiva la emisión. A punto tal, esto es relevante, que está achatando la actividad y evitando una espiralización de la inflación. O sea, la inflación, cuando se dice está en el 2% mensual, la palabra que hay que usar es se consolidó, no se espiralizó. Correcto. Y no se espiraliza justamente porque no estamos en un desborde monetario. No es para contradecirnos de lo que dijimos, es para decir, estamos en una cosa monetaria imposible, no llamada desborde. ¿Qué le pone un límite a eso? La Carta Orgánica del Banco Central, que fue tomado, fue modificada, que sigue teniendo un techo. No va a ser cosa el año que viene que tengamos que ir por una nueva reforma. Ahí sí debiéramos decir, che, ahora sí se está desbordando esto. ¿Está bien? Pues entonces, en este contexto, con este nivel de gasto público, este nivel de emisión monetaria, la tasa de inflación consolidada te da 2%. Por eso llamar algo 26 en el año. Correcto. Con dos caminos. Con dos caminos. Un camino donde, si toman medidas cambiarias y el Banco Central deja de perder reserva o hasta compra un poquito de dólares, a la expansión para el fisco se le va a agregar la no contracción que se viene verificando por vender dólares. Alarmados por el nivel de actividad o por esto que te estoy diciendo, le dan un poco más de manija a la emisión. El 26 actual pasa a ser un piso todavía sin espiralizar. Si el temor
a la inflación, conduce a que la variable de ajuste sea, no voy a decir la recesión, pero otra vez el estancamiento, vamos a tener una inflación que va a querer coquetear con el 30, pero casi que no le va a dar el piné. ¿Por qué? Y porque está todo chato, Claro. está todo aplacado, será esta inflación, lo que vos quieras, pero ahí se quedará. Siempre, llamada al pie de página. La Venezuela que pasa de 20 de inflación al 50 tiene origen cambiario. Ah, Si en este momento alguien te pregunta si la inflación en la Argentina puede ir a ese sacudón venezolano, su origen es cambiario. ah, Mientras no pierdan el control cambiario y de reserva, la inflación va a estar ahí claro. ligado a lo monetario, consolidado en 2, coqueteando con el 30, viendo el 20 y pico. Es decir, el salto, decís, che, ¿tenés miedo de que sea 40 o un mes de 4? Eso ya es cambiario. Es correcto. Y el tema cambiario puede, en todo caso, volviendo al principio de esta comparación, puede derrapar como consecuencia de cuestiones eventualmente no económicas. ¿No es cierto? Que la gente enloquezca, que todo el mundo pierda la Que confianza para en reserva, todo. el paralelo. Sí. El paralelo. Porque digamos, hay una decisión oficial en este nivel de reservas posible, que es devalúo a lo que es la inflación real, que es el 2013, el 26. Vos me decís, la política cambiaria de Argentina hoy es pro-antiinflacionaria. No. Claro. Ahora es pro-inflacionaria. Tampoco. Tampoco. Es de decir, hagamos 2 líneas de 4, Claro. con doble 5, Claro. aguantemos parado atrás, Claro. qué sé yo. Claro. Es eso sin decirlo. Correcto, efectivamente. Sin Bueno, decir. entonces, en este contexto, de no haber una disparada cambiaria que produzca una disparada inflacionaria, lo que estamos viendo como un escenario poco Sí. probable, ¿el nivel de actividad es sostenible? Claro, y no. No. Y Ok. no, porque es el embudo donde tenías que caer. Y digamos, y si querés ver determinante o motores de nivel de actividad, vas a entrar en la reserva, en la inversión. Claro. Y de recontra no. Entonces, ¿y por qué el nivel de actividad, si estamos diciendo este año pegó un salto? Porque la cosecha, por Claro. cuestiones así Claro. mecánicas. Claro, mecánicas, ¿no? Mecánicas, es decir, y se recompuso Brasil y en el segundo trimestre exportaste más autos y como el auto es un bien de ahorro en la Argentina, se movió un poquito. ¿Y eso no le da a la economía? Sí. Claro. ¿Y qué más? Bueno, el 2012 la cosecha había sido mala y el 2013 se recuperó y 15 millones de toneladas más, multiplicada, pero no le da un derrame adicional, con independencia que después el campo gana menos plata, con independencia Sí, de todo. correcto. ¿No le pone mecanicistamente al producto algo más? Sí. Y la estadística, porque cemento y siderurgia había caído tanto y da 8 arriba, ¿es un 8 arriba porque da o porque había sido tan malo el año? Sí. Bueno, ok, ya me convenciste. Decime una cosa, entonces quiere decir que esto fue cosecha, autos, estadística y emisión. ¿Se recuperan los motores genuinos de la inversión? No. ¿Y pegan estas cosas otro nuevo salto? Y no, porque a ver, este año ya no fue de sequía. Lo mejor que te pasa el año que viene es que vuelva a no ser de sequía. Y decime, contra la de este año, ¿cuánto salta? Nada. ¿Y es bueno o malo? Sí, contra caerte es bueno, Claro. pero contra un nuevo salto es malo. ¿Cómo hace hoy el diseño todas las terminales automotrices o las concesionarias? Dice, 900.000 autos. Bárbaro, ¿viste vos que decís que está mal? Claro. Ahora, ¿es 1.100.000 autos? No. No. Entonces te quiero decir, es 900, y no nos podemos quejar, pero no es alto. Claro. Y si este no es alto, y este no es alto, y la emisión no sé qué, ¿y cómo es esto? Chato. Cierto. O sea que en cualquier caso, tomando estos elementos, de no haber un estallido cambiario, obviamente, inflación, nivel de actividad, ¿verdad? Todo chato. Este chat, digamos, es para... a ver, lo que no clasificaron para el Mundial y tienen partido pendiente, ¿lo juegan? Sí. ¿Para qué lo juegan? Claro. Para jugar. para jugar, claro. No Obviamente. pueden decir... Obviamente que en este contexto, otros dos elementos, variables que queremos mirar en este reportaje, que son inversión y empleo, No. nada importante. Primero, digamos. con el empleo, más que nada importante, cosa que algún día se va a blanquear, la tasa de empleo está clavada del 2007. 2007. El empleo informal
quedó clavado en la Argentina en un tercio, o sea, lo reconoce el propio gobierno. El empleo informal quedó... O sea, lo primero que hay que decir es un país que 10 años, que la década ganada, que la tasa china, ¿cómo tiene un tercio informal que no es recuperado creciendo al 8? Encima estamos jodidos, porque si creciendo al 8 no arreglaste esto. ¿A cuánto hay que crecer para que se Te arregle? digo, que te das cuenta que no es una cosa vinculada a crecer. Sí, obviamente. Bueno. Tercera cuestión, los planes sociales son tomados como empleados. Cuarta cuestión, cuando vos desarmas las AFJP y los toma la ANSES, están tomados como empleo. O sea, si algún día alguien, como hicimos nosotros, dice, che, hace la tasa de desempleo depurada de todos estos factores que lo están metiendo adentro y miramos para otro lado, y es una tasa de desempleo de 2 dígitos. Ya no es 7. No. Bien medido, o sea, si el sector público no sigue tomando empleo a la tasa que tomó en los últimos 4 años, el desempleo sube. Cuando hablas de 2 dígitos, ¿estamos hablando de 11 o de 19? No, de 12 o 13, digamos, de finales de los 90, no del pico de los 90. Muy alto. Sí, es alto. Muy alto. Sí. Bueno, y por supuesto inversión, plano. Inversión plano, o sea, el desafío de la inversión del nuevo gobierno acá en la Argentina es recuperar una tasa de inversión que en términos de PBI no se la ve mal, pero sabiendo que metieron 4 o 5 puntos de inversión pública. ¿Vos te imaginás el nivel de eficiencia y de destino de la inversión pública? O sea, no quiero transformar esta respuesta en una cuestión ideológica, pero no vas a comparar el nivel con riesgo de dónde va un mango de inversión privada contra inversión pública, que ha sido sustituto imperfecto de todo eso. 2 últimas consultas. Una de cosas que escucho, una cosa que escuché, por ejemplo, ayer u otros días, digamos, de gente vinculada a los bancos que te dicen, no, la Argentina está tan barata que hay mucho inversor de fuera mirando ya activos argentinos. Cuando yo, que soy un desconocedor de la materia, escucho, está barata la Argentina, ¿qué me están queriendo decir? Barata están queriendo decir, el ejemplo más popular de esa gente de negocio es que de repente un banco brasileño vale más que todo el sistema argentino, y eso es total y absolutamente injustificado cuando ves cuánta botella de gaseosa se toma en Brasil contra la de Argentina, cuántos autos se producen en Brasil contra la Argentina, cuánto vale el valor de algo X contra algo en la Argentina, y después me dices cuánto vale un activo en Brasil contra la Argentina, y decís, che, esto está mal. Esto está mal. A puede ser, B, el mercado dice eso. Correcto. ¿Va a corregir algún día eso en la Argentina? Muy probablemente. Lo único que hay que saber, y esta es una discusión de timings, que es, presuponemos que el futuro es para bien. Si este país decide, si este país hubo 100 años donde crecía, y ha decidido ser un país donde 100 años cae y entra en las generales de la ley. Hoy cuando veo hablar de que narcotráfico, que tercer país exportador, no sé qué, digo, puta, si esto lo leíamos, lo escuchábamos por televisión, lo veíamos y yo, mira, ¿dónde es? Preguntaba vos. Y resulta que si este país ha decidido eso es otra cosa. Ahora, si este país decide lo contrario, el futuro es promisorio, pero el timing es desconocido. Porque yo te he dicho que no estamos frente a 2 años, estamos frente a 720 días. A. B. Cuando mirá desde la vuelta a la democracia, la relación tipo que se va contra tipo que viene, pasan las siguientes cosas ineludibles. En los 30 años pasó. Primero, el que viene parece mejor que el que se va. Y el que viene crea expectativas muy favorables. Primero. Segundo, el que se va no le arregla las cosas al que viene. Olvídate del tenor. Si uno se va con hiper, si el otro no acomodó los melones en la caja del camión, le deja el bardo. Tercero, el que viene pierde el primer año acomodando los melones en la caja del camión, que puede ser acomodar una hiper, que generó su propia hiper, Menem, que puede ser acomodar los melones, porque el que se fue no lo acomodó, Greenspoon, Alfonsín. Pero todos los que vinieron tardaron 1 año, incluido Kirchner, que no lo hizo él, pero lo hizo Duhalde. Entonces, esta cuestión de si estamos frente a 720 días o 1080, ahora, chepe, ¿está mal que un banco en la Argentina o que un banco en Brasil sea? Sí, está mal. Bueno, si está mal, entonces compremos. Comprá.
Ahí juega el timing de cada uno, digamos. Claro, digamos, qué sé yo, digamos, viene la historia de si te jugás la vida, si el que vino puso una moneda de la que tiene. Claro, un pequeño porcentaje de su cartera, claro, obviamente. Si ya subió mucho, si ya subió poco, si la cuenta la haces en dólares. O sea, hay dos metodologías de análisis de esto. O sea, quedar como un gil porque te perdiste la suba, ser conservador porque esta no te la crees, si para hacer 200 más tiene que hacer primero 100 menos. Claro. Última, en un segundito nomás. La región, con regiones Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, digamos, sacando Venezuela, Ecuador, ¿está mejor que esto? ¿Muy mejor que esto? ¿Parecido a esto? Muy mejor que esto. Acá tenemos que hacer, hincapié en darle mucho más nivel analítico y civilizado a la discusión, porque es como que te digo, la discusión sobre Argentina, entre argentinos, y si la politizás, es de partido de fútbol, de cancha barrosa, tapa cualquier cosa. Para la pregunta que vos me hacés, tenemos que tomar un nivel de intelectualidad, si querés, en esto, donde se juntan izquierda, derecha, digamos. ¿En qué anda Latinoamérica? En otra cosa. ¿Sin problema? No, pero con otro problema. Otro. Por ejemplo, todo lo que es financiero está fuera de discusión. Multiplicaron por 3 la reserva. El otro día estaba mirando, multiplicó por 5, o por más, Bolivia. Bolivia está con, hice revisar la cifra, está con 16.000 millones de dólares de reserva, la mitad de Argentina. Pero en el 2007 eran 44.000 contra 2.000. Y ahora es 33 con 16. Claro, obviamente. No da nada con nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo lo que es financiero, banco, activo, está en otro canal. Pero Latinoamérica, que recibió la bondad de los commodities, tuvo el típico problema en esta década de apreciación nominal de los tipos de cambio. Ejemplo nítido, Brasil o Uruguay. Porque hay grupos, por ejemplo, hoy está mucho mejor calificado el grupo andino que el grupo Mercosur. Perú, Colombia, por ejemplo. Claro, ambos con políticas económicas parecidas, pero con problemas de que aprieta el zapato diferentes. Hoy, vos decís, compro, pero Brasil tiene 6 de inflación por año, y Uruguay peor, 8. 6 y 8. Vamos a Brasil. 3 reales, $1, en el 2004. 3 reales, $1. Hoy, 2.30, $1. 10 años después. Con inflación bajísima. 5 al año. Che, como te digo, el limonero de Brasil, no el limonero tucumano. El manzanero de Brasil, no el manzanero rionegrino. El uva, cebolla, guajo, no mendocino, sino del Mato Grosso, que estoy inventando. ¿De qué se disfraza? O sea, hoy se discute en cualquier seminario internacional o regional al cual vas, cómo resuelve el sector real su competitividad en estos países. Como que te digo, escuchame una cosa, vos que hablás tanto de Argentina, ¿cómo va a resolver Brasil, su país, su problema de segmentos que inviertan? ¿Y querés que te diga una cosa? No me vengas más ni con el riesgo país ya. Digo, ¿por qué? Porque el riesgo país ya colocan deuda al 3%, ya bajaron el costo del capital, hicieron los deberes. O sea, esto lo digo, no porque para que nos llenemos la boca de admirar lo que hacen otros y creer que no tienen problema. Pero como todo en la vida, vas pasando a distintos tipos de problemas. Marcelo Longobardi hoy tiene problemas diferentes que el que tenía cuando era adolescente. Es como que te digo, ¿son mejores o peores? No, son el problema otro estándar del progreso. Es decir, no me puedo quedar en lo que era los problemas de los 20 años. No son ni peores, digamos, son del progreso. Digamos, son problemas más sofisticados. Claro, y no fáciles. Vuelvo a repetirte. Ahora, cuando desde acá decís, viste que los brasileños también tienen problemas de competitividad. Estamos años luz. Estamos años luz. O sea, te querés poner ortodoncia y los aparatos
para enderezarte los dientes. Claro. Acá estás viendo que se te cayeron 5 dientes Claro. porque no Claro. fuiste al dentista. Claro, claro. Está clarísimo. Carlos, gracias por esta No, al interesante y contrario, extensa gracias a vos conversación. por- Gracias, Carlos.